Las proteínas son la sustancia más abundante en el organismo después del agua. Son cruciales para la vida, desempeñando funciones desde la estructura de los tejidos hasta la regulación de procesos biológicos. En diversas industrias, debido a su papel en la nutrición, funcionalidad y seguridad de los productos, son muy utilizadas. El análisis de proteína es crucial para el diagnóstico y monitorización de diversas condiciones de salud, así como para evaluar el estado nutricional de organismos vivos. Para dicho análisis y estudio, las proteínas se pueden separar en fracciones proteicas. De esto hablaremos hoy. La ciencia se comparte. Gracias a todos por acompañarnos en un nuevo episodio de la serie La ciencia se comparte. El día de hoy nos encontramos en el estudio con una invitada perfecta para el episodio del día. Una joven que comparte con nosotros la pasión y entusiasmo para aprender. Una estudiante de secundaria, muy amiga nuestra. Bienvenida, Francisca. Nos alegra que hayas querido participar. Muchas gracias, Claudia. Estoy muy emocionada por participar el día de hoy. Un placer. Un gusto. Como sabemos, el tema del día de hoy es sobre fracciones proteicas. Para tener una idea de lo que abordaremos hoy, en general, tenemos definiciones de fracciones proteicas, también sobre nitrógeno amínico, nitrógeno no proteico, métodos de cuantificación de estas fracciones y aplicaciones en biotecnología y bioanálisis. Francisca, coméntanos, por favor, ¿ya habías escuchado sobre el tema antes de venir aquí? Realmente, Claudia, he escuchado que lo mencionan en análisis de suelos, pero no me ha quedado claro en sí el tema. Pues no te preocupes, Francisca. Hoy podemos aclarar esas dudas. De hecho, estás en lo correcto. Sí, en análisis de suelos se determinan fracciones proteicas para medir su calidad, como la glomalina, producida por un hongo micorrízico, arbusculares, que están relacionados con el almacenamiento de carbono y la retención del agua. Ok, estás hablando de fracciones proteicas, pero estas no son lo mismo que las proteínas. Están relacionados. Las proteínas son macromoléculas presentes en las células que coordinan múltiples funciones vitales. También se conocen como polipéptidos. Las proteínas están formadas por cadenas de compuestos orgánicos llamados aminoácidos. Por ende, contienen principalmente carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. Algunas veces pueden contener elementos como azufre, magnesio, fósforo, hierro o cobre. Estas macromoléculas se encuentran en toda la materia viva. Una fracción de proteína se refiere a un subconjunto de proteínas que se han separado en función a propiedades específicas como la solubilidad, la carga, el peso molecular o la afinidad. Las proteínas totales provienen del resultado de sumar todos los compuestos proteicos que pueden encontrarse en determinado medio, como es la sangre, por ejemplo. El fraccionamiento es una técnica fundamental en la investigación bioquímica y bioanalítica que permite a los científicos aislar y estudiar las proteínas de una manera más específica. Has mencionado que para determinar algunos grupos de fracciones proteicas se basan en sus características como es la solubilidad o la afinidad. Y las fracciones proteicas en sí son proteínas. Pero entonces, ¿qué pasa con las proteínas? Me gustaría saber cómo se clasifican para que tengan estas diferentes características. Bueno, las proteínas se pueden clasificar por composición química, forma y función. En este tema nos interesa por su composición, según contenido de nitrógeno. Más adelante profundizaremos con respecto al nitrógeno. Entonces, las proteínas pueden clasificarse en proteínas simples y proteínas conjugadas. En el caso de las proteínas simples, también conocidas como holoproteínas, esta molécula está conformada exclusivamente por una secuencia de aminoácidos. Su nitrógeno proviene solo de los grupos aminos de los aminoácidos. Unos ejemplos son albuminas, globulinas, glutelinas. Para el caso de las proteínas conjugadas o heteroproteínas, como también se les conoce, estas son proteínas que funcionan en interacción con otros grupos químicos no polipeptídicos, unidos por enlaces covalentes o interacciones débiles. Proviene entonces aquí el nitrógeno de los aminoácidos y también puede estar presente en el grupo prostético, dependiendo de su naturaleza. Unos ejemplos de estas proteínas son glicoproteínas, lipoproteínas y nucleoproteínas. Otro tipo de proteína que nos interesa son las que se les llaman proteínas con alto contenido nitrogenado. Algunas proteínas pueden tener un porcentaje mayor de aminoácidos ricos en nitrógeno. Por ejemplo, aquí estos aminoácidos pueden ser arginina, histidina, lisina, lo que aumenta su contenido total de nitrógeno. Así es.
Ya que Claudia comentó sobre el nitrógeno, desarrollamos un poco más esa idea. Enfoquémonos en el nitrógeno amínico y el nitrógeno no proteico. ¿Acaso existen diferentes tipos de nitrógeno? Ok, tenemos que el nitrógeno es un elemento que ya conocemos. Cuando digo que puede ser amínico o no proteico, me refiero a que puede clasificarse según el tipo de compuesto en el que se encuentra. Permíteme elaborar. Ok. Veamos, ¿qué es el nitrógeno amínico? El nitrógeno amínico es una forma de nitrógeno presente en compuestos orgánicos llamados aminas. Estructuralmente, el nitrógeno amínico está conectado a dos átomos de hidrógeno y un residuo de compuesto orgánico. Las aminas son derivados orgánicos del amoníaco, con uno o más grupos alquilo o arilo enlazado al átomo de nitrógeno. Como sustancia, las aminas incluyen algunos de los compuestos biológicos más importantes. Las aminas tienen muchas funciones en los organismos vivos, como la bioregulación, neurotransmisión. Para ejemplificar, las aminas se clasifican como primaria, secundaria o terciaria, correspondiendo a 1, 2 o 3 grupos alquilo o arilo enlazado al nitrógeno. En una amina heterocíclica, el átomo de nitrógeno es parte de un anillo alifático o aromático. En la nomenclatura de aminas con estructura más complicada, al grupo NH2 se le llama grupo amínico. Cuando en una estructura molecular hay grupos oxigenados, tales como OH y C o OH, el compuesto deja de llamarse una amina. En ese caso, la amina se considera un sustituyente. El grupo amino, por ejemplo, en los aminoácidos ocurre esto, así como en otras biomoléculas de enorme importancia para la vida. Cuando muy poca información está disponible acerca de una muestra, por ejemplo, durante la separación o purificación de una proteína u otra biomolécula, es normalmente importante caracterizar la matriz analítica de la muestra, analizando los grupos mayoritarios de moléculas que componen a la matriz en distinta proporción, acompañado la especie de interés. Este proceso de caracterización se lleva a cabo utilizando métodos que cuantifican la totalidad de los diferentes grupos mayoritarios de biomoléculas. El nitrógeno amínico representa el nitrógeno de los polipéptidos, los aminoácidos libres y las proteínas. El nitrógeno amínico, específicamente el nitrógeno alfa-amino, es una medida de los aminoácidos en los fluidos biológicos. Se han desarrollado varios métodos para su cuantificación. La cantidad de grupos alfa-amino liberados puede ser medido usando reactivos que reaccionen específicamente con grupos amino, produciendo derivados que pueden ser detectados espectrofotométricamente. El método potenciométrico con formol o método de formaldehído es una técnica analítica utilizada para determinar el contenido de nitrógeno amínico en muestras, principalmente en industria vinícola y de jugos de frutas. Este método se basa en la reacción del formaldehído, con los grupos aminos de los aminoácidos, formando un compuesto que luego se puede titular con una solución de hidróxido de sodio. La medición del pH durante la titulación permite determinar la cantidad de formol que reaccionó y por ende la cantidad de nitrógeno amínico presente en la muestra. También existe el método del TNBS, que se basa en la reacción de grupos amino primarios con el ácido trinitrobenceno sulfónico. Ha sido utilizado por diferentes autores para el análisis de hidrolizados de proteínas. También existe el método de ninhidrina, que es un método que más que todo es una prueba química utilizada para detectar amoníaco, aminas primarias, secundarias o aminoácidos. Esta prueba involucra la reacción del reactivo de ninhidrina con esta sustancia, lo que produce una coloración de azul intenso. También se puede conocer como un color púrpura de Röntgenman. El ensayo se basa en la reacción de ninhidrina del grupo amino de aminoácidos libres y de los grupos aminos de la molécula proteínica. Este proceso transcurre en varias etapas. En un principio, como resultado de la interacción del aminoácido con la ninhidrina, se forma una base de Schiff y luego esta sufre un reagrupamiento. Se descarboxila y se descompone en aldehído y aminodicetoidindreno. El aminodicetoidindreno se condensa con otra molécula de ninhidrina y el compuesto formado al enolizar toma un color violeta azul. La técnica más antigua es la reacción con ninhidrina de gran sensibilidad, que presenta el inconveniente de larga duración de los
los ensayos y la interferencia del amonio. Estos métodos se han aplicado a diversas muestras biológicas, incluyendo plasma, orina y muestras de cerveza, lo que demuestra la importancia de la medición de nitrógeno amínico en diferentes campos. Por otra parte, el nitrógeno amínico se encuentra en una variedad sorprendente de biomoléculas, incluidos los aminoácidos y las bases nitrogenadas que se usan en la síntesis de proteínas y ácidos nucleicos, respectivamente. Por ejemplo, las purinas, adenina y guanina, y las pirimidinas, citosina, timina y uracilo corresponden a las bases nitrogenadas. Estas son aminas heterocíclicas planas, que en forma libre tienen propiedades alcalinas. En el caso de los aminoácidos, aquí vemos la estructura general que representa a los alfa-aminoácidos. En general, los aminoácidos están constituidos por un carbono alfa, que es este que se encuentra en el centro, al cual se une en un grupo funcional amino, el que se encuentra en la parte superior de la imagen, y uno carboxilo, en la parte derecha, y un hidrógeno y un grupo R, o sea, un grupo radical colateral. Las diferencias entre los aminoácidos se deben a la estructura de sus grupos laterales o R, residuo o resto de la molécula. Dos aminoácidos unidos forman un dipéptido. 3 reciben el nombre de tripéptido y una cadena más larga de aminoácidos recibe el nombre de polipéptido. Cuando la cadena polipeptídica tiene más de 100 aminoácidos, se denomina proteína. Aquí en la imagen podemos observar cómo se daría la formación de un dipéptido a partir de 2 aminoácidos que se unen. Muchas aminas polifuncionales, es decir, aquellas con otros grupos funcionales en la molécula, son conocidas como alcaloides. Estos corresponden a una clase grande y extendida de aminas naturales. Contienen uno o más átomos de nitrógeno en su anillo heterocíclico. Se trata de compuestos nitrogenados orgánicos básicos, en su mayoría de origen vegetal. Los alcaloides incluyen compuestos que pueden clasificarse como antimicrobianos, como la quinina, como analgésicos, morfina, codeína, como alucinógenos, mescalina, LSD, y como estimulantes, cocaína, atropina y cafeína, como anestésicos tópicos, la cocaína. En esta imagen podemos observar sus estructuras. Algunos otros ejemplos de aminas biológicamente activas presentes en animales de vital importancia son las que se muestran a continuación. Por ejemplo, la dopamina como un neurotransmisor, la adrenalina, que también se conoce como epinefrina, el L-triptófano, un aminoácido, piperacina, que elimina los parásitos intestinales, niacina, ácido nicotínico, una vitamina, piridoxina, vitamina B6, histamina, un vasodilatador. Algunas aplicaciones en las que encontramos a otras aminas son como productos químicos intermedios. Por ejemplo, aquí está la trietanolamina, isopropanolamina, ciclohexilamina, etilenimina, dietanolamina. Como aceleradores del caucho, tenemos otros ejemplos como la etanolamina, disopropanolamina, etilamina, dimetilamina y la isobutanolamina. También en la fabricación de herbicidas, pesticidas y colorantes podemos encontrar otras aminas como la etilendiamina y la butilamina. Como indicó Claudia, el nitrógeno amínico está muy presente en los seres vivos, pero ¿qué papel cumplen en los metabolismos, principalmente a nivel celular? Bueno, tenemos para la síntesis de proteínas que el grupo amino es un constituyente importante de los aminoácidos, que son los componentes básicos de las proteínas. Los aminoácidos juegan un papel fundamental en el metabolismo celular, la transmisión de información genética y garantizar el funcionamiento normal del organismo. Ahora, las bases nitrogenadas, aminas, son cruciales porque son las que forman los peldaños de la doble hélice del ADN y las que se emparejan específicamente mediante enlaces de hidrógeno, permitiendo el almacenamiento y la replicación de la información genética. La información codificada en la secuencia del nucleótido del ADN se transmite primero al ARN mensajero, luego el ARN mensajero viaja a los ribosomas, donde se traduce la secuencia de codones en una secuencia de aminoácidos para formar una proteína. La secuencia específica de aminoácidos determina la estructura tridimensional y por lo tanto la función de cada proteína. Los aminoácidos, además de constituir proteína, son precursores de moléculas sumamente importantes para el organismo. Un ejemplo son las aminas biogénicas, que son productos del metabolismo de los aminoácidos en organismos vivos. Participan en procesos fisiológicos esencialmente como la neurotransmisión, la respuesta inmune
y la proliferación celular. Algunos ejemplos incluyen la dopamina, la serotonina, la histamina y las poliaminas. Ahora, las aminas biógenas son una clase importante de metabolitos, ya que desempeñan papeles críticos en el metabolismo celular, el crecimiento celular y la comunicación intracelular. En el sistema nervioso funcionan en numerosos procesos que incluyen la neurotransmisión y participación en la síntesis de proteínas. Como neurotransmisores, las aminas biógenas funcionan como mensajeros químicos en el cerebro, facilitando la transmisión de señales neuronales. En el cerebro, las aminas biógenas se almacenan en vesículas sinápticas. Cuando una neurona está activa, estas vesículas liberan las aminas en la sinapsis. La señal fluye desde la neurona presináptica hacia la postsináptica, transmitiendo eficazmente el mensaje. Este mecanismo neuroquímico es vital para la plasticidad sinapática, que permite al cerebro adaptarse y aprender de nuevas experiencias. Sin la acción eficaz de estas aminas, procesos críticos como la memoria, el aprendizaje se verían seriamente comprometidos. Desbalance en la concentración o en la función de los neurotransmisores están implicados en diversas condiciones y trastornos neurológicos y psiquiátricos, como la enfermedad de Parkinson, la esquizofrenia, la depresión y la ansiedad. Algunas funciones de neurotransmisores comunes son la acetilcolina, que implica en la activación de las células musculares, así como en la atención, la memoria y el aprendizaje. Dopamina, que desempeña los roles en el control de movimiento, el placer y la recompensa, la motivación y algunas formas de cognición. La serotonina influencia el estado de ánimo, la sensación de bienestar, el apetito y el sueño. Desbalance en la serotonina se han asociado con depresión y ansiedad. La relevancia de poliamina en crecimiento y proliferación celular. Realmente las poliaminas son moléculas ubicuas que se encuentran en todas las células vivas y son esenciales para la renovación celular en animales y humanos, donde son necesarias para mantener el cuerpo sano. Se ha comprobado que las poliaminas y las aminas aromáticas desempeñan múltiples funciones en el metabolismo celular. Las poliaminas son moléculas con múltiples lipoaminos esenciales para la función celular. Las principales poliaminas son la putrescina, la espermidina, la espermina y la cadaverina. Son importantes para la regulación posttranscripcional, la autofagia, la muerte celular programada, la proliferación, la homeostasis redox y la función de los canales iónicos. Ya hemos hablado del nitrógeno amínico, cómo medirlo, sus aplicaciones y qué papel juega en el metabolismo celular. Pero ¿qué pasa con el nitrógeno no proteico? ¿Cuál era su diferencia? ¿Tiene algún uso? ¿Y cuáles son sus aplicaciones? Con gusto te explico. Verás, el nitrógeno no proteico es cualquier fuente de nitrógeno de la dieta que proviene de una fuente diferente a la de los aminoácidos o péptidos que conforman la proteína. Entonces, estos compuestos no tienen el grupo amino. Como un ejemplo claro, tenemos el caso de los rumiantes, los cuales poseen bacterias ruminales para que se produzcan la proteína que los rumiantes necesitan, a partir de compuestos de nitrógenos no proteicos. Ahora, la proteína verdadera se degrada parcialmente en rumen, fundamentalmente por la acción de las enzimas proteolíticas de bacterias y protozoos. Al contrario de lo que sucede con la actividad celulolítica, las enzimas proteolíticas de los microorganismos ruminales tienen un rango de pH óptimo muy amplio, entre 5 a 7. Por lo que en la mayoría de las condiciones prácticas de alimentación esta actividad es muy elevada. Como consecuencia de la degradación proteica se liberan finalmente dipéptidos y aminoácidos que pueden ser utilizados directamente por microorganismos ruminales para sintetizar la proteína microbiana, o los aminoácidos pueden ser desaminados y generar amoníaco. Entonces sí tiene relación el nitrógeno no proteico con el tema de las proteínas, ya que esos microorganismos, al metabolizarlos para sintetizar las proteínas, luego por defecto enzimático pueden catabolizarse otra vez a compuestos no proteicos. Así es, Francisca. También, como dato informativo, te puedo decir algunos compuestos que lo contienen, como son la urea, amoníaco, creatinina. También están los nitritos, nitratos y otros también como el buiret y el ácido úrico.
Estos residuos metabólicos contienen nitrato y deben ser eliminados por su toxicidad. La urea está autorizada en rumiantes y es la fuente de nitrógeno no proteico más utilizada en condiciones prácticas. Como producto comercial tiene una riqueza superior al 98.5%, con un contenido de nitrógeno del 46%. El exceso puede provocar toxicidad. Además, niveles altos de urea reducen la palatabilidad de la ración. La urea se utiliza mejor y por tanto su suplementación es más adecuada en piensos ricos en hidratos de carbono fácilmente degradables. En ovino, cuando la urea supone un gran porcentaje del nitrato de la dieta, conviene aportar sulfuro extra a fin de permitir que los microorganismos puedan sintetizar aminoácidos azufrados en cantidades suficientes. En la actualidad existen productos comerciales de urea recubierta con una matriz orgánica que permite su liberación lenta a nivel ruminal, equilibrando las raciones de nitrógeno y reduciendo el riesgo de toxicidad. Pero también tenemos otros aditivos derivados de la urea y utilizados en alimentación de ruminantes, como son el biuret, con una pureza superior al 98% y un contenido en nitrógeno del 40.4%, que es el equivalente proteico del 252%. También tenemos el fosfato de urea, con una riqueza mínima del 98% y un contenido de fósforo del 19%. Y si hablamos del nitrógeno, tiene un 17.3%. También tenemos el cloruro amónico. Es una materia prima con ciertos problemas legales en la Unión Europea. El uso de cloruro amónico en alimentación animal en la Unión Europea está limitado según especie y objetivo de su aplicación de este compuesto, sobre todo en ruminantes, especialmente en corderos en cebo. El cloruro de amonio es muy eficaz a dosis del 0,3 al 0,6% para reducir los problemas de cálculos urinarios originados por el suministro de dietas muy concentradas, ricas en fósforo, pobres en cal y con un equilibrio electrolítico inadecuado. En ponedoras, el cloruro de amonio puede empeorar la calidad de la cáscara. Su acción beneficiosa está relacionada con su capacidad para acidificar la orina, por lo que se comporta como similar a las sales amónicas. Su contenido de cloro es del 65.5% y en nitrógeno del 26.2%. Dentro de las materias primas ricas en nitrógeno no proteico para piensos se encuentran las soluciones líquidas de acetato de amonio, sulfato de amonio y los productos de procesos de fermentación del ácido L-glutámico y de la L-lisina. Estos productos están poco disponibles en el mercado y además de forma irregular, por lo que su utilización práctica es reducida. Ya con toda esta información, tanto sobre nitrógeno amínico como no proteico, vale la pena recalcar algunas características que los diferencian. En el nitrógeno no proteico tenemos que es un componente de la dieta que proviene de fuentes distintas a los aminoácidos o péptidos. Incluye compuestos como amoníaco, urea, biuret, nítrito y nitratos. Se considera que está rápidamente disponible en el rumen. En la nutrición animal, los microbios en el estómago de los rumiantes pueden convertir el NNP en proteínas. Nitrógeno amínico se refiere a compuestos nitrogenados como las aminas. El enlace en la alquilamina es similar al enlace en el amoníaco. El átomo de nitrógeno tiene hibridación sp3. ¡Wow! Sí que son diferentes. Me llamó la atención que mencionaran que el nitrógeno no proteico se podía encontrar en el alimento de los bovinos. Su presencia es muy importante. Aún así, ¿es aplicable en otros sectores? Es decir, ¿tiene aplicaciones, por ejemplo, en estudios analíticos? Por supuesto, Francisca. Verás que algunas de estas aplicaciones están en la industria alimentaria, como es en el análisis de nitrógeno no proteico en alimentos, donde se utiliza para determinar la calidad y seguridad de alimentos como la leche y productos lácteos, ya que contienen proteínas de alta calidad que el ser humano puede aprovechar especialmente bien y utilizar para la composición de las proteínas del propio organismo. Las proteínas de la leche no solo son importantes para la producción de productos lácteos tradicionales, sino que gracias a sus múltiples propiedades funcionales y su alto valor nutricional, también tienen un papel importante en una amplia gama de alimentos.
como dentro de la alimentación infantil. Las proteínas de la leche se componen básicamente de caseína, proteínas del suero de la leche y nitrógeno no proteico. Así, el nitrógeno no proteico es el componente de la proteína bruta que no puede procesarse por el ser humano y por lo tanto se diferencia de la denominada proteína real o neta. El nitrógeno no proteico es un componente crucial de la composición de la leche y comprende distintos compuestos de nitrógeno que no son proteínas, pero que son de gran relevancia para la evaluación de la calidad y seguridad de los productos. También el nitrógeno no proteico tiene aplicación en la realización de análisis de sangre, ya que se utiliza para determinar los compuestos nitrogenados de la sangre como la urea, el ácido úrico, la creatinina y la creatina. Oh, así veo. ¿Y qué métodos se usan para determinarlos? ¿Existen métodos más usados que otros? Por supuesto, están los principales, los cuales son el método de Kjeldahl, siendo un método estándar para la determinación del contenido proteico en granos, harinas, carne y en general en materiales biológicos. Aunque tradicionalmente es utilizado para determinar el nitrógeno total, se puede adaptar para determinar el NNP mediante la precipitación de proteína antes de la digestión ácida, donde la muestra se descompone en caliente medio sulfúrico en presencia de un agente reductor catalizador, como el mercurio, cobre o selenio. Por otra parte, el método de Duma es un análisis elemental para la determinación del nitrógeno. La muestra se calienta a alta temperatura en presencia de oxígeno y el nitrógeno se convierte en óxido de nitrógeno. También se puede utilizar la reducción a nitrógeno. En esta técnica, los óxidos de nitrógeno se reducen a nitrógeno elemental, utilizando un hilo de cobre, o también la absorción y medición, donde el nitrógeno se absorbe en una solución de hidróxido de potasio y se mide volumétricamente. Por estas prácticas es que el método de Duma es reconocido en todo el mundo y validado por organizaciones internacionales como la AOAC, la AACC, la ISO, la DIN, la ASBS, la AOCS o la OIV. Esto convierte el análisis de nitrógeno de Duma en algo especialmente interesante para la industria alimentaria y de pienso, ya que los requisitos de composición de los alimentos y los piensos crecen constantemente y el análisis detallado es más importante que nunca para el control de calidad y la etiqueta de información nutricional. Está bien, Jeremy, muchas gracias por tu explicación. Repasando un poco, hemos conversado acerca de proteínas y por qué estas no son lo mismo que fracciones proteicas, pero sí están relacionadas unas con las otras. Además de comentar cómo la proteína se puede clasificar por diferentes criterios, también hemos hablado sobre nitrógeno amínico y no proteico. Se explicó sus diferencias, relevancia metabólica del amínico, en qué se aplican y los métodos para poder determinarlos. Ha sido una reunión muy enriquecedora. Aún así, continuemos desarrollando el tema de las fracciones proteicas. ¿Qué métodos se usan para medir estas fracciones? Francisca, ¿te parece bien si pasamos a hablar de estos métodos? Por supuesto. Antes mencionaron sobre cómo en una muestra se encontraban varias proteínas, proteínas totales, si no me equivoco. Así es, así se llama. Sí, entonces sí me interesa saber cómo es que se pueden determinar estas fracciones proteicas que se encuentran en una determinada muestra. Perfecto, Francisca. Y para brindar una respuesta, tomaremos apoyo de nuestra querida colega, la ingeniera Sofía, una experta en el tema. Buen día, un placer estar aquí para apoyar en el tema de fracciones proteicas. Como ya sabemos, ¿verdad? Las fracciones proteicas se refieren a los diferentes tipos de proteínas presentes en una muestra biológica, como el suero, que incluye albumina, globulinas y otras. Cuantificar estas fracciones es clave para diagnósticos clínicos y para investigaciones en bioquímica y biología molecular. En este caso, quisiéramos explicar que estas fracciones proteicas pueden ser analizadas mediante métodos colorimétricos y basados en reacciones químicas específicas que producen cambios de color proporcionales a las concentraciones de proteínas, dado que prácticamente no existe un único método de proteínas que sea completamente específico para proteínas específicas o sensible a todos los tipos de proteínas, y su éxito dependerá en última instancia de tres factores importantes: la compatibilidad del método de análisis proteína con el tipo de muestra y los componentes, utilizando un estándar de ensayo apropiadamente, la capacidad de controlar las limitaciones restantes del método de ensayo elegido. Además, debe considerar la uniformidad proteína-proteína, el volumen de la muestra, la precisión, la velocidad y la convivencia del ensayo.
y la disponibilidad del equipo necesario, ya sea espectrofotómetro, lector de placas, para obtener el resultado deseado. La presencia de sustancias interferentes también debe considerarse elegir un método de ensayo adecuado. Vamos a revisar y comparar 4 métodos principales: Branford, Lowry, BCE y Buret. Tenemos el ensayo de Branford, el cual se basa en una unión de colorantes Chromacy, Brilliant Blue, con aminoácidos básicos como arginina, lisina y histidina en condiciones ácidas. La coloración que tomará como resultado de reacción va de marrón a azul y la medición de absorción es una longitud de onda de 595. Se aplica para proteínas totales en soluciones simples. Este método tiene como ventaja que es rápido, sensible y con poca interferencia de sales detergentes. En cuanto a ciertas limitantes de este método, tenemos que es sensible a la composición de aminoácidos. La presencia de aminoácidos cisteína, tirosina y triptófano puede afectar la precisión de los resultados. Otro compuesto que pueden estar en la muestra también absorben la luz a 280, como alcoholes o ácido nucleico. Esto puede llevar a resultados inexactos si la muestra no está bien purificada. Además, es compatible con los métodos de extracción proteína que emplean detergentes o agentes neutralizantes. El segundo método es el método de Lowry, el cual combina el ensayo de Buret y la reacción de Folding Ceutils con residuo de tirosina, coloración que toma es azul intenso y una medición de absorbancia a 580. Se aplica para soluciones diluidas y con proteínas ricas con tirosinina. Este método es más específico que Branford y tiene una alta sensibilidad, lo cual constituye una desventaja en aplicación. Ahora, entre sus limitaciones están que requiere más tiempo. Es más susceptible a la interpretación como potasio, magnesio, amonio, EDTA, ácido clorhídrico, carbohidratos y agentes reductores. También que el reactivo de Foley tiene una vida útil limitada después de ser añadido a la solución. Lo requiere una manipulación cuidadosa para evitar errores. El tercer método es el ensayo de ácido bicinconínico. Su principio es la reducción de cobre 2 a cobre 1 por el enlace peptídico. En ella se forma el complejo de púrpura C1 más el BCA, o sea, ácido bicinconínico. Por lo tanto, su coloración es azul púrpura y su medición de absorbancia es a 562. A la hora de aplicarlo, es útil en estudios más exigentes de sensibilidad y precisión. Por ello, entre sus ventajas están que tiene alta sensibilidad y es compatible con detergentes y estables a altas temperaturas. Su limitante es que se puede haber interferencias con agentes reductores y lípidos. El ensayo de Buret es el cuarto método que revisamos hoy. Su principio se basa en la formación de complejo violeta entre enlaces peptídicos y cobre en medio alcalino de coloración violeta. Su medición de absorbancia es entre 540 y 560 Nm y su aplicación es útil en muestras clínicas con concentraciones altas de proteína. Ventajas de aplicarlo son su alta especificidad, además de que es económico y es fácil de realizar. Por otra parte, tiene una baja sensibilidad. Repito, en sí no existe un método ideal para cuantificar proteína. La elección del método depende de la muestra, la sensibilidad requerida y la presencia de sustancias interferentes en investigación y diagnóstico clínico. Conocer estos métodos permite elegir la mejor estrategia para medir fracciones proteicas de forma fiable. Muchas gracias, Sofía. La verdad es que esta información que nos acabas de compartir es realmente útil para entender mejor estos métodos, a darnos una visión de en qué consisten y en cómo se diferencian entre sí. Francisca, ¿te ha quedado alguna pregunta sobre estos métodos? A decir verdad, lo he entendido bastante bien. Sí que son útiles para identificar fracciones proteicas, pero aparte de los métodos, ¿dónde se aplican exactamente estas fracciones proteicas? Buena pregunta, Francisca. De hecho, te agradezco que hayas traído a la mesa ese asunto. Las fracciones proteicas se aplican en biotecnología y bioanálisis de diversas maneras, incluyendo la mejora del cultivo, la calidad de los alimentos, el diagnóstico clínico y el análisis de suelos. La biotecnología ha permitido que algunas plantas desarrollen resistencia a plagas y enfermedades mediante la síntesis de proteínas. También ha permitido mejorar la calidad de los alimentos del ganado. En bioanálisis se encuentra el caso de las proteínas en el suero,
conocidas como proteínas séricas. Principalmente albumina y glubina juegan roles vitales en el transporte de sustancias, regulación del equilibrio osmótico y defensa inmunológico. Medir la concentración de proteínas ayuda a los médicos a comprender mejor el estado de salud general de los pacientes. La albumina constituye cerca del 60% de proteínas séricas totales y crucial para el transporte de varias moléculas y mantenimiento de la presión oncótica. Niveles bajos pueden indicar problemas hepáticos, malnutrición o enfermedades renales. Y la globulina, por otro lado, es indispensable para la respuesta inmunológica. Se subdivide en el alfa, beta y gamma globulina, cada una con funciones específicas en el transporte y respuesta inmune. Se puede realizar una prueba de proteínas totales y relación albumina-globina, que mide la cantidad total de proteína en su sangre. Es posible que el cuerpo produzca demasiado o muy poca proteína si padece de ciertas afecciones de salud, por lo que su medición se usa para ayudar a detectar o controlar muchos problemas diferentes que afectan la cantidad de proteína en el cuerpo. Algunas de estas afecciones de salud pueden ser difíciles de detectar mediante un análisis de sangre de inmunofijación. Por ejemplo, algunos casos de diagnóstico de los que son clave estas proteínas son hipoalbuminemia, que son niveles bajos de albumina que a menudo se observan en pacientes con cirrosis hepática, lo cual requiere ajuste inmediato en su gestión clínica. Niveles hepáticos donde las alteraciones en globulinas pueden indicar infecciones crónicas o enfermedades autoinmunes, lo que influye en el pronóstico y tratamiento de dichas enfermedades. Ahora, en la parte biomédica cabe hablar que el plasma sanguíneo se conforma por agua, en su mayoría justo en sales minerales, y muchas proteínas enfocan el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Este complejo material biológico contiene cientos de proteínas que abarcan una gran variedad de funciones fisiológicas. Muchos componentes aún tienen funciones por descubrir. Las proteínas más abundantes, la albumina y la hemoglobina, están presentes en concentraciones de aproximadamente 35 a 10, respectivamente, lo que representa aproximadamente el 80% de todas las proteínas plasmáticas. Actualmente se utiliza alrededor de 20 terapias diferentes de proteína plasmática para el tratamiento de enfermedades o lesiones potencialmente mortales asociados con trastornos hemorrágicos y trombóticos, enfermedades inmunológicas, afecciones infecciosas y enfermedades degenerativas tisulares, satisfaciendo así las necesidades clínicas innumerables de pacientes. También aplica la calidad de proteína en alimentos. El fraccionamiento de proteínas de fuentes alimenticias tiene gran importancia porque permite explicar la contribución de cada fracción a la calidad nutricional y las propiedades funcionales. Por ende, la aplicación de elaboración en ciertos productos alimenticios, la extracción o fracciones de productos de nueces, cereales, leguminosas ha sido realizada por diferentes autores en base a su solubilidad en diferentes solventes. Hace poco leí sobre un estudio del año pasado que se relaciona mucho con esto. En dicho trabajo se reporta una evaluación comparativa de las propiedades físico-químicas y funcionales de proteínas albumina, globulina y glutelina de habas. En cuanto a las proteínas albumina, globulina, glutelina de habas, una legumbre rica en proteína, fibra, minerales y vitaminas, cada fracción proteica de habas puede tener uso específico como ingredientes para la formulación de diversos productos alimentarios. Basándose en estos hallazgos, sugieren que las fracciones proteicas de habas podrían encontrar usos como ingredientes para la fórmula de bebida ácida, emulsiones y espuma, y alimentos en alto contenido de humedad. Hago mención de las proteínas de habas porque las proteínas vegetales, especialmente la legumbre, se están evaluando como posibles sustitutos de proteínas animales. Recientemente se ha vinculado el consumo regular de proteínas vegetales con una reducción de los factores de riesgo para la salud y el medio ambiente asociados con el consumo excesivo de proteínas animales, como el colesterol alto, la diabetes, la hipertensión y la emisión de excesivas gases de efecto invernadero, entre otros. Además, varias proteínas y peptídicos de semillas de legumbres se consideran ahora ingredientes adecuados para formulación de nutracéuticos y alimentos funcionales debido a sus propiedades bioactivas. Además de aplicarse en análisis de suelo y fertilizante, aunque no es lo común, el análisis de proteínas en suelos pueden estimar la actividad microbiana o la presencia de material orgánica nitrogenada en fertilizantes orgánicos. Las fracciones proteicas pueden indicar la liberación de nitrógeno y su disponibilidad para las plantas. En este momento estamos hablando de análisis de suelo. Me parece que en un momento hicieron mención de su determinación. Se realiza para evaluar la calidad del suelo, especialmente de la glomalina, producido por hongos microrrízicos arbusculares. Así es.
Bueno, la glomalina es recalcitrante, pudiendo durar en los suelos 7 a 42 años según las condiciones ambientales, el ecosistema y el manejo agrícola de los suelos. La presencia de esta glicoproteína puede indicar la acumulación de carbono en los suelos y la estabilidad de los agregados del suelo. Asimismo, contribuye en el secuestro de metales como cobre y zinc. En la mayoría de los estudios se incluyen las mediciones de dos fracciones de glomalina, la fácilmente extraíble y la fracción total. Las asociaciones mutualistas que establecen estos microorganismos con las raíces de las plantas superiores se presentan en aproximadamente el 80% de las familias de las plantas existentes. Oh, qué interesante. La glomalina es uno de los productos fúngicos. Esta proteína participa en la estabilidad de los agregados del suelo y actúa como reservorio de carbono y nitrógeno. Un detalle es que el establecimiento y funcionalidad de los HMA, o sea, análisis de metales pesados, y por tanto la producción de glomalina, se ve limitada en los suelos donde se aplica prácticamente convencional a la agricultura, como el uso de agroquímicos. Muchas gracias por tu participación, Sofía. Nos has ayudado a desarrollar mejor este tema y responder las dudas de Francisca. Asimismo, podemos concluir la importancia de por qué se han desarrollado estos métodos con respecto a las aplicaciones que tienen estos temas, puesto que en bioquímica permiten entender la contribución de cada fracción a las propiedades de los alimentos y a la salud, y en bioanalítica porque permite evaluar la función de órganos, el estado nutricional y el sistema inmunológico. Un placer, Jessica, a la orden, y gracias por invitarme. Bueno, en este momento ya se ha abarcado todo el contenido del episodio. Les agradecemos a la audiencia por escucharnos hasta el final. Y antes de finalizar, me gustaría dirigirle a Francisca, nuestra invitada, una última pregunta. Francisca, ¿hay algo que te gustaría decir para finalizar? ¿Algún comentario sobre el día de hoy? Sí, he aprendido mucho sobre fracciones proteicas y su importancia, y cómo las proteínas pueden ser clasificadas según su contenido de nitrógeno, lo esencial que llega a ser el nitrógeno amínico después de los aminoácidos y que juegan un papel fundamental en el metabolismo celular, la transmisión de información genética y el garantizar el funcionamiento normal del organismo. Asimismo, es muy impresionante la capacidad que tienen los bovinos por los microorganismos ruminales para convertir el nitrógeno no proteico en las proteínas necesarias para su metabolismo y que su determinación resulta importante ya que se encuentra en compuestos que en grandes cantidades pueden ser muy tóxicos, pero que con el manejo adecuado es esencial para el consumo de estos animales. También sobre los métodos y aplicaciones de las fracciones proteicas. Me ha sorprendido, pues no tenía idea de la importancia que tienen en la actualidad el estudio de su determinación en el área médica, alimentaria y en la propia biotecnología. Realmente las fracciones proteicas son importantes, tanto determinarlas como estudiarlas para poder aplicarlas y que se les saque provecho. Para concluir, me gustaría agradecer a todos, a Jeremy, a Claudia, a Jessica y también a Sofía como invitada especial. Gracias por la invitación para participar. Yo siempre escucho sus episodios y hoy estar en uno puedo afirmar que ha sido muy agradable. Pude hacer varias preguntas y me las han respondido con mucho detalle. Me alegra escuchar esto, Francisca, que te ha sido provechosa la experiencia. Igualmente te agradecemos por venir y participar activamente. Aquí termina el episodio de hoy sobre fracciones proteicas. Nosotros nos despedimos, les deseamos un buen día y los esperamos a nuestros oyentes para otra ocasión. Adiós. Hasta la próxima.